Paraguay ha orientado gran parte de sus exportaciones hacia los socios del Mercosur. ¿Qué propuestas tiene para mejorar la competitividad paraguaya dentro del bloque? Bueno, Paraguay es hoy la economía más abierta entre todas las economías del Mercosur, es la segunda más abierta de América Latina, después de México. O sea, nuestra razón de ser prácticamente es el comercio internacional. Y esto viene de la época de la colonia, ¿verdad? Paraguay fue uno de los primeros lugares donde se asentaron las colonias españolas y era conocida en las antiguas cédulas reales como madre y nodriza de ciudades. Así que para nosotros esto es hasta te diría natural. Nosotros buscamos una mayor integración al mundo y por supuesto nuestro vecindario más cercano son los países del Mercosur. Brasil es nuestro mayor socio comercial, con Argentina siempre fue un poco más complicado, las políticas muy proteccionistas de Argentina impedían que haya un comercio más fluido. Hoy se sienten nuevos aires en la Argentina, se ve una Argentina más abierta, una Argentina más libre y eso para Paraguay es una excelente noticia. Ahora nosotros tenemos una estructura económica que se sustenta sobre una estabilidad macroeconómica que nos ha costado muchísimo construirla, pero hoy es una roca sobre la cual nosotros erigimos una serie de políticas públicas. Un Banco Central independiente que nos da una inflación baja y estable, una deuda pública que es la más baja de América Latina, eso nos da tasas de interés bajas, el haber alcanzado el año pasado el grado de inversión y todo esto genera una base macroeconómica muy robusta para que se puedan desarrollar diferentes sectores. Y sobre esos sectores, por supuesto, la agricultura es tremendamente rentable en Paraguay, tierras fértiles, extensiones enormes, la ganadería es un sector también que está creciendo de manera importante, el negocio forestal está creciendo también de manera importante y esto le está dando lugar también a nuevas industrias. La agroindustria está creciendo, se están desarrollando industrias de autopartes, textiles, alimentos. O sea, todo esto lo que genera es una base productiva amplia y no hay ningún sector que hoy digamos Paraguay depende solamente de la soja o solamente de la carne. No, no. Tenemos una estructura económica amplia, diversificada, que nosotros estamos seguros que va a seguir creciendo. Y nosotros vemos en este escenario de una Argentina principalmente más abierta, un Mercosur, que fue mi reclamo. Si yo no es decir qué mal que estamos, celebro que hace 34 años nos estamos reuniendo rigurosamente cada 6 meses, pero no estamos satisfechos. Paraguay no está satisfecho, creo que podemos hacer muchísimo más y esto parte de cosas sencillas. Los pasos fronterizos. Paraguay tiene cerca de 20 pasos fronterizos con la Argentina y nos cuesta muchísimo. Le cuesta al turista, al productor, al comerciante hacer los pasos fronterizos que de alguna manera eran las principales razones de ser del Mercosur. Así que nosotros vemos con mucho optimismo y desde el gobierno nosotros no estamos eligiendo a un sector. Nosotros generamos condiciones parejas para todos y finalmente la iniciativa privada la que va a encontrar las oportunidades. Presidente, justamente hablando de comercio internacional, Paraguay tiene un convenio muy importante, tengo entendido, con Taiwán. Sí. Y en la región está creciendo mucho las importaciones de parte de origen chino. Sí. ¿Eso puede llegar a traer algún inconveniente para Paraguay? No. China es también nuestro mayor proveedor de productos. O sea, nosotros compramos el mercado número uno donde nosotros compramos principalmente productos manufacturados y tecnológicos es de China. Ahora, Paraguay tiene hace 67 años una relación diplomática con Taiwán y esa relación diplomática es una relación profunda que principalmente se construyó sobre principios y valores, la democracia, la libertad. Entonces, hoy esa relación está siendo complementada con proyectos en el ámbito educativo, de salud pública, desarrollo productivo, y nos sentimos realmente muy a gusto en esa relación, porque también vemos para Paraguay un modelo a seguir, ¿verdad? Taiwán es un país relativamente pequeño, al lado de un gigante, y a pesar de eso no le impidió ser una potencia. 85% de todos los semiconductores del mundo se producen en Taiwán, en una isla de 20 millones de habitantes, frente a un gigante de 1.200 millones de habitantes. Así que a nosotros no nos desagrada ese modelo de desarrollo, a la luz de lo que a nosotros nos toca, que estamos en el medio de dos países muy grandes, Brasil y Argentina, y por supuesto que queremos
convivir armoniosamente, pero nuestra dependencia no puede ser tan fuerte de ellos. Nosotros tenemos que desarrollar una base productiva que crezca a pesar de Brasil y de Argentina. Presidente, ¿está de acuerdo hoy el presidente Milei en la cumbre del Mercosur? Dijo, el Mercosur hoy está sometido a una cortina de hierro. Un poco recién lo explicaba, pero ¿se podrá hacer algo con el tema profesiones, estudios, un médico que pueda ir a trabajar a Paraguay, un médico paraguayo que pueda venir a trabajar a la Argentina, como se empezó a hacer con Uruguay? Sí se puede, no tengo ninguna duda. Nosotros estamos, los países estamos todos luchando en contra de la burocracia. La burocracia nos trata de atrapar, de que no nos podamos mover. Bueno, la burocracia también se apoderó del Mercosur. Y mi llamado hoy en la cumbre fue a los presidentes que nos sacudamos un poco de la burocracia. Porque el tiempo pasa y se hacen cada 6 meses estas cumbres, pero los avances no son los avances que nosotros y que nuestra gente necesita, que los argentinos necesitan, que los brasileños, ya que los paraguayos necesitan. Así que yo no tengo ninguna duda de que todo lo que queramos hacer lo podemos hacer. Lo que hace falta es una determinación de si tenemos que movernos más rápido, porque el mundo no nos espera. Si nosotros vemos cómo han avanzado otros bloques económicos y Mercosur se quedó atrás. O sea, el Mercosur tiene todavía aranceles externos muy por encima de lo que tienen otros bloques económicos. Esa es una indicación de que nos falta todavía un camino importante. Ahora aprobamos la inclusión de más ítems dentro de lo que es la reducción arancelaria. Yo creo que este es un paso importante, pero tenemos que movernos más rápido. Y ahí yo le hice un llamado al presidente de Brasil y le dije, presidente, usted va a la reunión del G7, a la reunión del G20, preside los BRICS, todo muy lindo. Nosotros necesitamos un presidente de Brasil que lidere el Mercosur. Así que preste la atención, dedíquele el tiempo, porque esta es su mejor carta de presentación. Y parece que se comprometió. Y bueno, tomó un poco el mensaje que yo le di y dijo, haciendo referencia al mensaje del presidente Peña, yo voy a dedicarme y voy a impulsar eso. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque hoy, y yo quiero dejar muy claro, lo que nosotros hoy vivimos en Mercosur, con la presencia del presidente Milei, es algo que nuestras generaciones no han visto nunca, ¿verdad? Porque yo puedo ir a los orígenes del Mercosur con la presidencia de Carlos Saúl Menem, una gran presidencia para el Mercosur que dio vida a este bloque económico, pero la realidad es que todos los presidentes han sido extremadamente proteccionistas, tanto de Brasil como de la Argentina. Entonces, hoy un presidente que defiende la idea de la libertad, de la integración al comercio, de derribar muchas de estas barreras para arancelarias, yo creo que es excelente. Le va a beneficiar a los argentinos y definitivamente le va a beneficiar a todos los países del Mercosur. Bueno, justamente le iba a preguntar, porque ayer se firmó, mejor dicho, se presentó, se firmó a fin de año, el convenio entre Mercosur y los países, con Suecia, Finlandia, con esta. La consulta es porque justamente esos países tienen una industria muy desarrollada y muy proteccionista, en especial en todo el tema que tenga que ver con marcas, patentes y propiedad intelectual. Y dentro del convenio, uno de los puntos claves es que puedan participar de las licitaciones públicas. ¿Eso se tuvo en cuenta o en lo que viene en estos meses se va a desarrollar justamente un tipo de regulación como para que las pymes, porque la realidad es que las empresas regionales no pueden competir en desarrollo con las empresas del EFTA? ¿Se va a tener en cuenta este punto como para que no pierdan las empresas pymes la posibilidad de licitar frente a estas empresas? Totalmente. Este es uno de los temas más sensibles que se toca, tanto con los países EFTA como con la Unión Europea. La protección a nuestras industrias y salvando las enormes diferencias. Nosotros vemos que existen los mecanismos que aseguren la competencia. Nosotros, de hecho, creo que el problema más grande viene de la resistencia por parte de ellos, ¿verdad?, a nuestra capacidad productiva en el campo agrícola. Y al final del día lo que nos tenemos que dar cuenta es que somos economías complementarias, somos bloques complementarios. Nosotros los países del Mercosur somos grandes productores de alimentos y hay una realidad, tenemos ventajas comparativas, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos gente laboriosa que conoce de la actividad agrícola ganadera y Europa ha ido perdiendo eso y la competitividad es imposible que puedan competir. Ahora no tiene sentido seguir protegiendo esos pequeños sectores impidiendo que se desarrollen sectores más amplios.
Pero insisto en esto que vos mencionás, la preocupación que puede tener una MIPYME o una pyme en la Argentina ante el riesgo de un país del EFTA. Y son los mismos temores que tenemos entre nosotros mismos, los países del Mercosur. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es cómo trabajamos en conjunto para que este mercado, el mercado común que se pensó en el año 91, sea la escala para que una MIPYME, primero tiene que vender una MIPYME argentina, vender en Brasil, vender en Paraguay, una de Paraguay, y eso le da escala para que después pueda competir con una en EFTA, la Unión Europea. Entonces, todos estos ejercicios que estamos haciendo, de sentarnos a negociar con otros bloques, al final del día nos están ayudando a nosotros, los países del Mercosur, a que bajemos las barreras arancelarias que nosotros tenemos o pararancelarias entre nosotros mismos. Y empezar a ver qué es lo que necesitan las MIPYMES. Financiamiento. ¿Qué es lo que tiene Europa? Tienen financiamiento. El mercado lo tenemos acá. Así que creo que se están abriendo enormes oportunidades. Por supuesto que estos acuerdos comerciales internacionales tienen que estar complementados con políticas públicas locales. Nosotros estamos haciendo otra parte, el gobierno de Milei está haciendo su parte, el presidente Lula hará su parte, y todos tenemos que de alguna manera promover el desarrollo, porque es cierto, nuestra economía está, el empleo ¿dónde está? No está en las grandes empresas, está en las pymes, está en las pymes. El 90% del y lo mismo ocurre en Paraguay, lo mismo ocurre en Argentina, en Brasil, en todo. Así que tenemos que trabajar, pero claramente el mercado común del sur busca que justamente los argentinos accedan al mercado paraguayo, los paraguayos los argentinos, y así entre todos poder generar este gran mercado común que permita desarrollar las capacidades. Presidente, recién lo dijo, se firmó en 1991. Pasó bastantes años. ¿Piensa que realmente se va a poder firmar el tratado Mercosur con la Unión Europea? Sí. Y si va a ser positivo realmente, porque hay una presión muy grande con Francia. Sí. Francia presiona muchísimo para que se firme. De las conversaciones que he tenido en estos días con los presidentes, ambos han tenido conversaciones con líderes en Europa, incluido el presidente de Francia, y están todos con un enorme optimismo. O sea, Paraguay, como lo dije yo al cierre de la cumbre, es hasta una obviedad. Vamos a ser probablemente el principal apoyo. Paraguay cree en el proceso de integración. Estamos convencidos que los países que se aíslan están condenados a perecer y los que se integran prosperan. Así que queremos que se dé esto lo más rápido posible. Y hoy empiezo a ver que esa resistencia que tenían algunos países está disminuyendo. Así que estoy bastante optimista. Le veo al presidente Lula también optimista bajo su presidencia de Mercosur poder cerrar este acuerdo. Así que ojalá que en diciembre podamos celebrar esto. Sí, de hecho, ayer hablando con el canciller de Uruguay, me comentó que estuvo hace poco en Italia y el presidente de Italia se comprometió a votar a favor del convenio. Justamente hablando de Lula, ¿cómo ve que puede llegar a ser, o si puede llegar a ser algún tipo de inconveniente, la relación geopolítica con Donald Trump, siendo él... No, yo creo que por el contrario, creo que sería una gran señal y hay un incentivo, ¿verdad? Porque desde el gobierno americano ellos tienen una retórica contraria a la integración de los mercados. Aumento arancelario, restricciones al comercio, y yo no tengo ninguna duda de que el presidente Lula quisiera dar la contracara, los acuerdos comerciales, la disminución de los impuestos. O sea, hasta le diría que pensando en las personalidades de estos dos grandes líderes mundiales, hasta te diría que este es un incentivo adicional que tiene hoy el presidente Lula como presidente del Mercosur de cerrar este acuerdo con la Unión Europea. Presidente, bueno, te lo dijo, vieron nuevos cambios en Argentina, nuevos aires. Si se hubiesen quedado los aires anteriores, ¿usted, como presidente del Paraguay, hubiese pensado renunciar al Mercosur? No, esto es, a ver, yo hacía también esta mañana la analogía con la democracia en el Paraguay. Nosotros tenemos una constitución nueva del año 92, vivimos 35 años en una dictadura militar que fue muy dura para nosotros, y para algunos sectores la democracia como se ha vuelto muy rutinaria. Y yo le decía, señores, esto realmente tenemos que celebrar la democracia, las elecciones, las libertades, la libertad de expresión, la prensa, todo esto es motivo de celebración. En nuestro caso, el único episodio de nuestra historia, durante 33 años hemos mantenido la democracia. El Mercosur es lo mismo. No existe otro antecedente que el Mercosur a un proceso de integración entre los países. Entonces, nuestra insatisfacción o nuestras ganas de mejorar
no nos tienen que enceguecer de todo lo que ya hemos hecho. O sea, Paraguay va a estar mejor dentro o fuera del Mercosur. Siempre va a estar mejor dentro del Mercosur. Ahora, queremos un Mercosur que funcione más. Queremos más Mercosur, no menos Mercosur. Así que creo que, y yo lo he dicho muy, pero muy claramente, cuando el presidente de Uruguay anteriormente hacía la argumentación de que el Mercosur se había vuelto como una camisa de fuerza que no le impide negociar, él hablaba del interés de Uruguay de poder negociar con China, y nosotros dijimos claramente, para nosotros el ideal es todo dentro del Mercosur, nada fuera del Mercosur. Esa fue la posición de Paraguay. Así que realmente celebramos el momento que estamos viviendo, pero si la alternativa hubiese sido diferente, hubiésemos continuado luchando dentro del Mercosur. Si bien todavía como reglamentación no salió, por eso no se puso en práctica, hay un decreto presidencial de Argentina que todos los extranjeros que entren al país van a tener que presentar un seguro de salud. ¿Eso puede ser algo que haga ruido dentro de los países miembros del Mercosur? A ver, Paraguay tiene la población extranjera más grande dentro del conurbano. O sea, no hay ninguna duda. Los inmigrantes paraguayos son importantes. Ellos han venido a la Argentina, y yo te diría desde la década del 50 al 60. Un primer grupo vino como exiliados políticos. Muchos paraguayos tuvieron que abandonar la fuerza. En los 90 vino una ola importante también. Ahí eran ya más exiliados económicos. Pero ese flujo migratorio se detuvo en los últimos años y empezamos a ver un flujo a la inversa, de muchos paraguayos volviendo. Hoy nosotros no vemos una inmigración muy importante de nuevos paraguayos que vienen a Argentina. Los que están acá están radicados, están trabajando, o sea, con todos los documentos están formalizados. Entonces, nosotros creemos que tenemos que seguir preservando el libre tránsito de bienes y de personas. Creo que ese es un valor importantísimo. Ahora, nosotros también reconocemos que el estado de bienestar es costoso para los propios habitantes que pagan los impuestos, ni qué decir para atender a personas que vienen de afuera. Así que yo... Bueno, pero si hay un convenio de reciprocidad, exactamente. no habría ningún tipo de problema. Entonces, nosotros estamos trabajando en el Paraguay para cerrar las brechas en la prestación de salud. Hay que decir las cosas como son. Muchos paraguayos vienen a Argentina porque no encuentran en el Paraguay todavía una oferta de salud pública. Nosotros estamos construyendo, hacemos inversión hoy sin precedente en la historia del Paraguay, construyendo más hospitales, contratando más médicos, y lo que nos encantaría poder igualar la atención médica para que la atención médica no sea ya un condicionante para que vengan acá como turistas a veranear, a pasar bien, y que vuelvan para que no vengan para que representen un costo. De ningún lado, ni que argentinos tengan que ir a Paraguay, ni paraguayos que tengan que ir a Argentina. Así que ahí yo creo que en la medida que a Argentina le vaya bien y a Paraguay le vaya bien, vamos a tener cada vez menos de estos problemas. Pero yo no quisiera tener una posición crítica sobre las medidas que pone Argentina, porque yo soy consciente, y todos somos conscientes, del enorme esfuerzo que está haciendo la Argentina para ordenar sus cuentas, que no es fácil, es muy fácil ser generoso con la plata de la gente, pero al final del día alguien tiene que pagar la cuenta, y siempre paga la cuenta el ciudadano. Presidente, en materia de infraestructura y conectividad, ¿qué proyectos está priorizando Paraguay para mejorar la integración física y la logística en la región? A ver, nosotros tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto que es monumental, que es Yacyretá. Yacyretá, este emprendimiento hidroeléctrico tiene ya 50 años desde que se firmó el tratado. Es una obra de un enorme impacto económico, social, medioambiental. Y hace unos años iniciamos una obra de ampliación con el brazo Añacuá. Esa es una obra que está todavía sin culminar. Así que deseamos que se pueda culminar los trabajos. Es un diálogo constante que lo tenemos con la Argentina. El otro proyecto que para nosotros en materia de integración vial es el paso fronterizo en Puerto Falcón del lado paraguayo, Clorinda del lado argentino, en Formosa. Así que creemos que eso también va a ser un proyecto muy importante. Eso ya tiene financiamiento del Fondo de Convergencia Estructural de Mercosur, el FOSEP, que le va a dar una fisonomía diferente a esa área. Y el tercer proyecto, que este sí va a ser de una transformación tremenda, es la construcción
construcción de un gasoducto que pueda transportar el gas de la Argentina pasando por el medio del Chaco paraguayo para que pueda ir al mercado brasileño, que es el mercado más grande del consumo. Así que creemos que eso tiene un enorme impacto en la Argentina, va a tener un tremendo impacto en Paraguay, ¿verdad? Esta obra va a permitir para nosotros desarrollar toda la región del Chaco paraguayo, que es muy productivo, pero carece de fuentes de energía eléctrica. Y por supuesto para Brasil también sería muy importante porque le permitiría tener una seguridad sobre el abastecimiento de gas, que hoy está teniendo problemas del gas que se está acabando de Bolivia. Así que te diría que esos son los tres proyectos. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar la hidrovía. La hidrovía es un proyecto de integración tremendo. Son 5 países y Argentina es el país que tiene la mayor responsabilidad con todo lo que es el Río de la Plata. Así que estamos en buen camino para emprender y avanzar en todos estos proyectos de integración. Y quería consultar justamente sobre la hidrovía. En un momento fue un punto de conflictividad. ¿Cómo está ahora? ¿Se facilitó con el gobierno de Muchísimo. Hay un diálogo honesto, sincero. En algunas cosas podemos avanzar más rápido, en otras necesitamos más tiempo, pero realmente la comunicación y la relación, tanto de presidente a presidente, es una relación personal muy buena con el presidente Milei, de los cancilleres es ideal, los ministros de Economía también tienen un diálogo muy, pero muy fluido. Así que nosotros seríamos egoístas si dijéramos queremos que mejore algo. Realmente está súper bien y entendemos los momentos. En algunas cosas podemos avanzar más rápido, en otras tenemos que tener un poco más de paciencia. Bueno, le pregunto de mi parte la última, otro también, un tema de conflicto es la triple frontera. Sí. ¿Cómo está la triple frontera? Se están agudizando los controles, tanto de ambos países, obviamente. A ver, la triple frontera lastimosamente ha sido una región de nuestros 3 países que ha sido estigmatizada por mucho tiempo. Ciertamente hay evidencias que en el atentado de la AMI hace 30 años hubo operaciones que pasaron por ahí, ¿verdad? Pero a lo largo de las últimas 3 décadas no hemos visto indicios realmente de operaciones que estén vinculadas al terrorismo, al narcotráfico. Es siempre el temor por una región donde hay mucho comercio. Hay una región, no podemos negar, el Tratado del Mercosur le dio un estatus preferencial a Paraguay y Uruguay con el régimen de importación para el turismo, y eso ha promovido esa región, el desarrollo de esa región, ¿verdad? Paraguay importa bienes sobre el régimen de turismo que lo vende tanto a Argentina como a Brasil en la zona de la triple frontera. Pero a través del comercio siempre está el estigma de que también pueden haber dinero que puede ir a financiar grupos extremistas. Paraguay probablemente la voz más dura en contra de todas estas organizaciones terroristas. Hemos designado a Hamas, no al brazo armado, al brazo político como organización terrorista. Lo mismo lo hemos hecho con Hezbollah. Creo que somos uno de los pocos países del mundo que ha designado a la Guardia de Irán también como grupo terrorista. Así que nuestra posición es frontal contra estas organizaciones. Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que tiene su embajada en Jerusalén, así que eso también es una demostración. Y estamos trabajando tanto con Brasil como con Argentina en fortalecer los organismos de seguridad en la triple frontera. Pero, para ser honesto, creo que entre la realidad y la percepción hay una diferencia muy grande. Siempre tenemos que estar alertas y mejorar los mecanismos de control, pero la triple frontera es lejos de lo que mucha gente se imagina, particularmente fuera de nuestra región, que lo que busca es estigmatizar a nuestros países. Por último, y agradeciéndole, le hago una pregunta, 2 que están relacionadas. Por un lado, tiene que ver con esto de la seguridad internacional. No lo sé, por eso le pregunto para que me lo aclare. Tanto Uruguay como Argentina tienen los pasaportes con altas formas de seguridad, con chips. No sé si Uruguay lo tiene. Paraguay. Si Paraguay lo tiene. Sí. Está bien, o sea que en eso están los 3 países. Nosotros estamos alineados. Esta es una reforma que implementamos nosotros recientemente. Claro. Tanto las cédulas como el pasaporte tienen los más altos estándares en materia de seguridad. Perfecto. ¿Y qué espera que cuando usted termine su presidencia, cómo espera dejar Paraguay?
Paraguay tiene un gran desafío, tiene una historia maravillosa desde la llegada de los primeros conquistadores en 1537, con los primeros aires de libertad que se dieron con la revolución de los comuneros a comienzos de 1700, la independencia en 1811, y un capítulo fatídico que fue esa guerra fratricida entre hermanos en la guerra de la Triple Alianza. Y a partir de ahí, un largo derrotero de reconstruir la patria. Y ese proceso de reconstrucción que ha llevado más de un siglo para que el Paraguay esté de pie, fuerte, nosotros vemos que hoy estamos llegando a ese momento. Y más allá de la estabilidad macroeconómica, los avances, el progreso, todavía nos queda mirar el futuro con optimismo. Y los paraguayos, aparte de ser un país mediterráneo geográficamente, también somos mediterráneos mentalmente. Tenemos una visión muy, muy insular. Y eso es lo que yo quiero cambiar, que el Paraguay vuelva a recuperar su lugar en el mundo, que el Paraguay sea no solamente conocido, sino sea reconocido como un gran país de gente noble, trabajadora, defensora de las libertades, de la democracia y, por supuesto, un pueblo de paz, que a pesar de ser el único país que ha librado las dos guerras más grandes de América Latina, la guerra del Chaco y la guerra de la Triple Alianza, somos un pueblo de paz. Somos un pueblo de paz. Entonces, a mí me gustaría que los paraguayos, el día que yo me vaya, puedan mirar con orgullo el futuro y el porvenir de un país que está avanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.